¿Qué tal? Excelente día. Les saluda su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel y vamos a continuar también con la lista de reproducción de filtrar como todo un profesional. Y estábamos haciendo el ejercicio precisamente en una versión 2019 que también se puede realizar en versiones anteriores hasta la 2010 si no estamos equivocados. Entonces, nosotros nos habíamos quedado ya en la parte de que habíamos hecho cómo se realiza o para qué refiere esta parte dentro de la función sí, que es precisamente el valor sí verdadero en caso de que se cumpla la condición como verdadera, que es lo que se tendría que hacer. ¿Sale? Entonces, en esta ocasión vamos a explicar precisamente qué es lo que hace la función sí. Entonces, nos vamos a ir a un ejemplo que ya tengo acá preparado. Vamos a irnos al portal del propio Microsoft para ver qué nos dice sobre la función sí. Y acá viene algunos datos que dice que aplica hasta la versión 2016. La realidad que esta es una de las versiones de las funciones más utilizadas. Yo creo que después de la función suma es la función más utilizada de Excel. Entonces es muy probable que venga ya desde versiones muchísimo muy anteriores hasta yo creo que antes del 2007, pero bueno. Aquí dice que hasta el 2016 y bueno, no pasa nada. Dice la función, sí, es una de las funciones más populares de Excel y le permite realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado que espera. Por esto, una instrucción sí puede tener dos resultados. El primer resultado es si la comparación es verdadera y el segundo si la comparación es falsa. Por ejemplo, igual si en la celda C2 es igual a sí, entonces un 1, sino un 2. Entonces dice C2 igual sí, punto y coma 1, punto y coma 2. Dice, si C2 igual a sí, entonces devolver un 1, en caso contrario, devolver un 2. Aquí viene un video de cómo se utiliza la función sí. La sintaxis. Dice, use la función sí, una de las funciones lógicas para devolver un valor si una condición es verdadera y otro si es falsa. Sí, prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso, y podemos ver que el valor si falso está entre corchetes, eso quiere decir que es opcional. Por ejemplo, si A2 mayor a B2, entonces presupuesto excedido. Otro caso, correcto. Dice igual, si A2 igual a B2, entonces B4 menos A4, caso contrario, cadena de texto vacía. Nombre del argumento, descripción. Prueba lógica, requerido, el valor que requiere probar, que quiere probar. Valor si verdadero, requerido. Esto es muy importante, en este caso, requerido. Dice el valor que desea devuelto si el resultado de prueba lógica es verdadero, y acá dice que es requerido. Pero si nosotros nos vamos a nuestro querido y bello sentimiento llamado Excel, y yo pongo aquí igual, sí, me dice, comprueba si cumple una condición y devuelve un valor si evalúa como verdadero y otro valor si evalúa como falso. Voy a dar tabulador para que continúe. Y si se dan cuenta, aquí en esta parte, el valor si verdadero, aunque en el portal dice que es requerido, obligatorio, en el IntelliSense de Excel como tal lo muestra aún entre corchetes. Entonces la realidad es que este sí es necesario colocarlo, ya sea que se ponga coma, y no pongamos nada, coma, y se ponga el valor si falso, o coma, y poner algo verdadero, poner qué es lo que se va a hacer en caso de que se ponga. Pero es obligatorio que se ponga, se utilice como tal. Si nada más se pone una coma, entonces aparecería un cero como tal. Vale, entonces, vamos a regresarnos al portal. Ahorita vamos a ver esa parte, cómo la confirmamos, lo que les estoy diciendo. Y el valor si falso dice que es opcional, dice el valor que desea devuelto si resulta que la prueba lógica es falsa. Ejemplo sencillo de sí, en este caso pone unos datos donde dice que si C2 es igual a sí, 1, en caso contrario pone un 2. Entonces, y dice aquí, si C2 igual a sí, entonces 1, si no 2. En el ejemplo anterior, la celda de 2 dice, si C2 es igual a sí, entonces devolver 1, en caso contrario, devolver un 2. Y acá viene otro ejemplo. Entonces vamos a nuestro querido y bello sentimiento llamado Excel. Voy a dar escape aquí y vamos a hacer la fórmula donde nos dice, sí, prueba lógica, C2 es igual. En este caso voy a seleccionar de nuevo y luego voy a dar F9 para que me pase directo. Dice, si es igual así, ¿qué vas a hacer? Dice 1, caso contrario, 2. Cierro paréntesis, doy enter y en ese caso, como en C2 la palabra es sí, entonces me trae un no. Pero ¿qué pasa si fuera, dijera no, me trae un 2, ¿sale? O sea, cuando no se cumpla que sea así, va a traer siempre un no. Es decir, dice prueba lógica.
me está diciendo que es verdadero. C2 es igual a sí, sí. Entonces, ¿qué hace? Valor sí verdadero. ¿Qué pasa cuando esto dice, por ejemplo, no? Si yo lo edito, le digo, prueba lógica, falso. ¿Por qué? Porque C2 no es igual a sí, ¿sale? Entonces, si yo selecciono cualquier otro valor que no sea sí, me va a traer el valor sí falso, ¿sale? Luego, el siguiente ejemplo que viene en el portal es este de acá, dice, eh, si C2 igual a 1, sí, si no, no. Entonces dice, si C2 igual a 1, sí, en caso contrario, no. Dice, en este ejemplo, la fórmula de la celda D2 dice, si C2 igual a 1, entonces devolver sí, en caso contrario, devolver no. Como puede ver, la función sí puede usar para evaluar textos o valores. También se puede usar evaluar errores. No está limitado exclusivamente a comprobar si un elemento es igual a otro y devolver un único resultado. También puede usar operadores matemáticos y realizar cálculos adicionales según sus criterios. También se puede anidar varias funciones, sí, para validar, para realizar varias comparaciones. Entonces dice, como puede ver, puede evaluar textos o valores. En este caso me voy a regresar a Excel y, por ejemplo, aquí vamos a hacer la fórmula. Le vamos a poner igual la función sí, si C2 es igual a 1, entonces que diga, en este caso, sí, y caso contrario, que diga no. Entonces, cierro paréntesis del sí, doy enter, y en este caso, como C2 no es igual a 1, entonces me pone no. Pero ¿qué pasa si evalúa si 1 C2 es igual a 1, entonces el resultado es sí. ¿Sale? Entonces aquí está la prueba lógica. Dice C2 es igual a 1, verdadero. Entonces, caso si verdadero, entonces sí. Caso si falso, tendría que poner un no. Entonces, cada que no se cumpla la condición, en este caso para el segundo ejemplo, que sea igual a 1, entonces el resultado va a ser no. ¿Vale? Pues ya tenemos ese resultado. Vamos ahora al siguiente ejemplo. Vamos a ver qué dice. Bueno, en este caso aquí tira ya una información. Nos dice, si C2 es mayor a B2, entonces presupuesto excedido dentro, caso contrario dentro del presupuesto. Dice, en el ejemplo anterior la función en D2 dice, si C2 es mayor que B2, devolver presupuesto excedido. De lo contrario, devolver dentro del presupuesto. Entonces vamos acá al Excel. Y acá, bueno, yo hacer uso, voy a auxiliarme de dos celdas que ya tienen los posibles resultados, por encima del presupuesto o por dentro del presupuesto. Entonces, aquí lo que está evaluando precisamente es la función donde dice que si el valor que está en el presupuesto, que, bueno, en este caso es el real, lo que se ejerció realmente, es mayor al presupuesto, entonces ¿qué pasa si fue mayor el real que el presupuesto? Ah, me vas a decir por encima del presupuesto. Como yo voy a copiar hacia abajo, voy a fijar la fila nada más. Vale, caso contrario, ¿qué va a hacer? Ah, pues va a estar dentro del presupuesto, yo voy a fijar únicamente la fila. Cierro el paréntesis, doy enter y en este caso me dice que está por encima del presupuesto porque efectivamente 921.58 es mayor a 800, por eso está por encima. Si yo copio mi fórmula, entonces en este caso dice 375 es el presupuesto. El real se ocupó 324, eso quiere decir que está dentro del presupuesto. 150 es presupuesto. El real 128 está dentro del presupuesto. El presupuesto 150, el real, lo que se ocupó realmente 174. Entonces, dice, prueba lógica, C23, 174,38 es mayor a 150, efectivamente, por eso me da verdadero. Entonces, ¿qué hago? Por encima del presupuesto como tal. ¿Sale? Esa es la respuesta para este ejemplo. Vamos a ver qué más nos dice. Y bueno, en este caso, aquí va a ser una cantidad adicional donde va a decir, ¿sabes cuánto rebasamos el presupuesto? Entonces dice, en la ilustración anterior, en lugar de devolver un resultado de texto, vamos a devolver un cálculo matemático. La fórmula en E2 dice lo siguiente, si la cantidad real es mayor que la presupuestada, resta la cantidad presupuestada de la cantidad real. En caso contrario, no se devuelve nada. Entonces vamos acá al Excel. Entonces, vamos a ver, es este de aquí. Entonces, ah, de hecho, este de acá pues lo podríamos copiar y en teoría pues nos debería de dar el mismo resultado. Perfecto. Ahora, ahora vamos a realizar este ejercicio. Dice, igual, sí,
igual vamos a hacer, si el real es superior al presupuesto, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? A ver, déjenme, control Z, aquí. Igual, sí, se salió de la fórmula. Si el real es mayor al presupuesto, entonces me vas a decir cuánto se excedió, entonces vamos a hacer una resta. Este lo vas a restar con este. Y caso contrario, vas a poner cero, o sea, no vas a hacer nada. Vamos a enter, y entonces en este caso me dice que se excedió. La cantidad adicional fueron 121.58. Voy a copiar esto hasta abajo. Vamos a ver si todavía funciona igual. Rellenar sin formato, ya que esta funcionalidad en Microsoft 365 cambió, pero bueno. Entonces aquí nos dice que si el real excedió el presupuesto, entonces que me digas cuánto fue lo que se excedió. Entonces en este caso también, como aquí también se excedió, entonces me dice, ¿sabes? Del real, ¿cuánto excediste el presupuesto? 24.38 euros. ¿Sale? Esto lo podemos evaluar también, prueba lógica. En este caso me dice, el valor de C36, 174.38, ¿es mayor a B36, 150? Es correcto, entonces, valor si verdadero, resta precisamente esos valores, el valor real contra el presupuestado, y con eso me traes el presupuesto. En este caso, ¿qué pasó? Dice, prueba lógica, falso. 324.98 es mayor a 375. No, entonces, ¿qué hago? Valor si falso, cero. Y pone ese cero. ¿Sale? Luego vamos a ver el último ejemplo que viene en el portal, que nos dice, si es 7 igual a sí, entonces F5 por 0.0825, si, en caso contrario, cero. Dice, en este ejemplo, la fórmula en F7 dice lo siguiente: si E7 es igual a sí, calcula la cantidad total con F5 por el 8.25%. En caso contrario, no hay ningún impuesto sobre la venta, por lo que se devuelve un cero. Entonces, vamos acá a la función, al Excel. Entonces, en esta parte, vamos a evaluar, nosotros vamos a evaluar de 53. Entonces dice, igual, sí que, si de 53 es igual a, en este caso le voy a decir igual a D53, y luego lo selecciono y presiono F9 para que me dé el valor. Entonces, en caso de que ese sea el valor correcto, entonces, ¿qué es lo que va a realizar? Va a multiplicar el total, lo va a multiplicar por el 0.0825, que es el 8.25%. Caso contrario, no vas a hacer nada. Cierro el paréntesis, doy enter, y en este caso, como D53 dice sí, entonces sí le aplica el impuesto, es decir, prueba lógica. ¿El valor de D53 es igual a sí? Sí, entonces, ¿qué hago? Ah, ¿sabes qué? Multiplícalo por el impuesto. Pero ¿qué pasa si dijera no? Entonces dice, vamos a ver qué pasó aquí. Prueba lógica. D53, que es no, ¿es igual a sí? Pues no es igual. Entonces, valor si falso, cero. ¿Sale? Entonces, es la forma en la que funciona precisamente la función sí. Vamos a ver qué más dice el portal. Dice, nota, si va a usar texto en fórmulas, tendrá que escribir el texto entre comillas, por ejemplo, texto. La única excepción es el uso de verdadero o falso, que Excel entiende de forma automática. Problemas comunes. Problema cero en la celda. ¿Qué ha fallado? No había argumento para valor si verdadero ni para valor si falso. Para que se devuelva un valor correcto, agregue texto de argumento a los dos argumentos o agregue verdadero o falso. ¿A qué se refiere esto? Vamos a hacerlo con uno de estos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo un valor si verdadero y un valor si falso, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo en el valor si verdadero no pongo nada y no pongo nada en el valor si falso? Pero sí lo estoy indicando porque en este caso le estoy diciendo, ¿sabes qué? Yo ya te dividí en la fórmula, puse mis separador de argumentos, los coloqué y presiono enter. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Para que se vea más claros, voy a dejar el falso. En el falso voy a poner un 5, por ejemplo. Sale, en este caso, como fue falso, puse un 5. Entonces, ¿qué pasa si se cumple? En este caso, ¿por qué pone un cero? Vamos a ver.
Dice, prueba lógica. Es verdadera, sí, pero yo en valor verdadero no coloqué nada. Es lo que dice acá el portal. No había argumento para valor si verdadero. Es más, no, más que nada, no es que no haya no haya argumento. Sí había argumento, pero no se colocó qué era lo que se tenía que hacer. Entonces dice, bueno, pusiste que lo vas a ocupar el argumento, sí, porque es obligatorio, sí. ¿Qué voy a poner? Como tú no pusiste nada, entonces pongo cero, ¿sale? Entonces tú no me pusiste nada, entonces yo pongo un cero, ¿vale? Entonces aquí me dice, ¿sabes qué pusiste? No, no puse nada, entonces puse un cero. Entonces, ahora vamos a ver el caso contrario del falso. Entonces, anteriormente estaba esto, lo multiplicaba por el 0,825. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo en el valor, si falso, no pongo nada, pero sí pongo el argumento? ¿Por qué? Porque ya puse el separador. Si se dan cuenta, aquí ya aparece en negritas. Estoy trabajando en este caso el valor si falso, ¿sale? Entonces, yo ya lo coloqué ahí. Sí puse el argumento, pero no puse ningún valor o qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, Excel lo va a interpretar como un cero. Entonces, voy a dar a enter aquí. Entonces, vamos a provocar un valor si falso. No, ¿sale? Entonces, yo no puse un valor si falso al final, pero precisamente lo que dice el portal, al tú no poner ningún, bueno, el portal dice no poner el argumento, yo sí lo puse, pero no coloqué qué es lo que se tiene que hacer, entonces dice, ¿sabes qué? Cuando se cumpla como falso, entonces, como tú no me diste qué hay que hacer, pero sí pusiste que hay que poner un valor, caso de contrario o caso que no se cumpla, entonces te pongo un cero, ¿vale? Esa es una de los problemas comunes. Eh, o agregue verdadero o falso al argumento. Pero, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en este caso, yo en este caso, no lo menciona el portal? Dejen hago esto para acá porque me estorba para mi fórmula. ¿Qué pasa si yo aquí le digo, ¿sabes qué? El valor si falso, efectivamente, el valor si falso es opcional. Entonces, yo no voy a poner nada en caso de falso. Pero para esto, primeramente, para ver el cambio, le voy a decir sí. Entonces, voy a editar mi fórmula. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo efectivamente el valor si falso no lo ocupo, que es opcional? Y doy enter. Entonces, en este caso, como se cumple que sea así, o sea, dice, prueba lógica. El valor que está en D53 es igual a así. Ah, entonces hago la multiplicación. Pero, ¿qué pasa si no se cumple? Pongo un no. Y ahora, ¿qué pasó aquí? Me regresó un valor de falso, ¿sale? Entonces, en este caso, yo sí omití el valor sí falso y al omitirlo y cuando se cumpla una condición, cuando no se cumpla la condición, la prueba lógica como verdadera, ¿qué va a suceder ahora? Ah, ¿sabes qué? Tú no lo quisiste poner, no lo utilizaste ahora sí el parámetro, pero yo te voy a decir que en este caso, aunque tú no hayas dicho qué iba a suceder cuando algo sea que no se cumpla, que sea el resultado sea falso, entonces yo te lo mando como falso, ¿sale? Eso, a eso esta parte no la hace, no hace referencia el portal, o no recuerdo haberlo leído acá como tal, pero bueno, acá únicamente menciona que las palabras verdadero o falso, no sé si acá arriba lo mencionó, si el resultado de la prueba lógica es falso, no lo dice. Pero bueno, esto, ¿por qué lo menciono? Porque en el ejercicio nosotros vamos a hacer uso precisamente de esa opción, que cuando nosotros omitimos qué va a pasar si falso, pues precisamente yo no voy a poder, yo pude haber puesto la palabra falso, como lo menciona el portal, falso, y doy enter. Y en ese momento, pues también me pone falso. Pero si se dan cuenta, yo aquí me puedo ahorrar, pues estos 5 caracteres, de hecho 6 caracteres, ¿no? Y tengo el mismo resultado cuando la prueba lógica no se cumple como verdadera, ¿sale? Entonces, esto es la forma en la que funciona precisamente la función sí. Entonces, en nuestro ejercicio, vamos a esta parte donde tenemos precisamente de esta parte en adelante. Toda la función es prueba lógica, valor si verdadero, y si se dan cuenta el valor si falso, no tengo nada. Por eso es que se provoca, se generan los falsos en automático. Entonces, vamos a traernos, vamos a traernos todo el sí hasta aquí. El sí es hasta aquí, control C.
y lo vamos a pegar, vamos a traernos para acá. De hecho, aquí ya está pegado. Ah, de hecho, ya lo tengo acá pegado. Entonces, esta parte ya la habíamos visto, precisamente de qué es lo que, cómo se trabaja esto, esto de aquí. Lo vamos a repetir acá. Por ejemplo, aquí le voy a decir igual. En este caso dice B, signo de pesos, 6, 2 puntos, B, signo de pesos o de dólar, 106. Es decir, aquí en este caso estamos fijando la fila que va a ir de las 6 a las 106. Y luego le dice igual a, en este caso, en una eh, referencia absoluta a H3. H, H, H3. O sea, siempre va a ser un rango absoluto para la celda H3. Y por ejemplo, si yo presiono Control Shift Enter, en este momento me dice que es verdadero. Entonces, ¿qué pasa si yo copio la fórmula hacia abajo? Pues tenemos puros verdaderos, entonces voy a presionar F2, Control Shift Enter, y en este caso me trae, pues aquí también puros verdaderos, porque el hecho de que esté manejando precisamente las referencias absolutas, Control Shift Enter, no me permite ir haciendo el cambio, ¿sale? Entonces aquí lo que va a ir haciendo precisamente cuando yo copie hacia abajo, ahora sí me trae aquí la serie de verdaderos, falsos, verdaderos, falsos. Cuando se cumpla que eh, estos datos que están aquí, que es componentes, ropa, 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 componentes, sean igual a qué. Cuando sean igual a componentes, entonces me vas a traer un verdadero caso control, me vas a traer un falso. ¿Sale? Entonces, el siguiente caso nos dice que es precisamente esto, ya lo tengo aquí, lo voy a copiar directamente y aquí le voy a decir igual, lo voy a pegar y voy a quitar las referencias absolutas para que no tenga yo ahorita problemas con ellas. Y presiono Control Shift Enter. El valor que van a estar comparando, todos los valores se tienen que ir comparando precisamente que sean mayores a 15,000. Entonces, aquí yo también edito la fórmula, presiono Control Shift Enter y copio este valor hacia abajo. Entonces ahorita pues se va a estar moviendo la fórmula relativamente, pero únicamente es para fines de explicación, ¿sale? Entonces, aquí ya tengo yo mis series de verdaderos y falsos, entonces la función sí tiene embebida o tiene precisamente esas comparaciones, que si las dos se cumplen, que es este de acá, me va a dar un resultado. Aquí puedo seleccionar yo este y aquí me da una serie de unos y ceros, que es, recordemos que eso es similar entre unos y ceros. Cualquier número diferente de cero es verdadero y todo número igual a cero pues es el similar a un falso. ¿Sale? Entonces, precisamente qué es lo que está haciendo internamente la función sí. Entonces está comparando que si este, en este caso es una función y, que sí que si se cumple este como verdadero y se cumple este como verdadero, aquí voy a poner Control Shift Enter y doy doble clic hacia abajo, entonces me va a dar una serie de verdaderos y falsos. ¿Sale? Entonces empieza verdadero, falso, falso, cuando no se cumple. ¿Sale? Solo que se cumplan los dos, me va a decir, ¿sabes qué? Si este es verdadero y este es verdadero, entonces me regresas verdadero. ¿Qué pasa si verdadero? Ah, pues precisamente este es el sí. Igual, dice sí. Este se cumple, entonces, ¿qué vas a hacer? Ah, pues lo que nosotros ya habíamos hecho anteriormente, el fila A6 a 106. O sea, me vas a traer este resultado. Entonces, cada que se cumpla que es verdadero, entonces lo va a hacer. Esto de acuerdo precisamente también a la fórmula que tenemos acá. Entonces, aquí tenemos nuestra función sí. Entonces dice, prueba lógica. Cuando se cumple, valor sí verdadero, vas a hacer esto. O sea, vas a traer el número de fila, pero cuando sea falso, en este caso nosotros no le estamos dando ningún valor de falso, por eso aparece en negritas. Entonces yo me voy a ir a la explicación. Entonces, de la misma forma, yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Cuando la prueba lógica se cumpla como verdadera, entonces valor sí verdadero, pero valor sí falso no lo puse. Entonces, ¿qué pasa si yo copio la fórmula hacia abajo? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Nosotros lo vimos en el ejemplo que vimos del portal. Prueba lógica, dice falso. Entonces, valor sí verdadero, como no se cumplió como verdadero, pues entonces no va a ser nada. Pero valor si falso nosotros no lo pusimos. Y en este caso, pues pone falso, lo que yo les decía. A lo mejor en el portal hace falta que diga que si nosotros no ponemos ningún valor y no ponemos o
ponemos la coma del argumento de falso, entonces el resultado, cuando no se cumpla la prueba lógica como verdadera, entonces el resultado va a ser falso. Si yo me empiezo a recorrer hacia abajo, podemos ver que solo hasta que se cumpla, me va a decir prueba lógica, esto es verdadero, valor sí verdadero, entonces vas a traer el fila de del rango A6 a 106, el que coincida en esa fila como tal, en este caso fue el 38. Acá se sigue revisando, por ejemplo, aquí dice 38, entonces se supone que el siguiente sería 39, 40, 41, 42, 43, 44. En este caso, ¿se cumple que estos dos sean verdaderos? Sí, ¿qué hago? Prueba lógica, verdadero, valor sí verdadero, pues tráeme ese número de fila. Es el mismo caso para la siguiente. Prueba lógica, ¿se cumplió como verdadero? Pues tráeme precisamente el cálculo de filas menos fila, ¿vale? Y así se va sucesivamente, ¿sale? Acá me dice que es el 76 y luego acá me trae el 98, ¿sale? Entonces, hasta aquí llega precisamente a la función sí, y luego esa función sí la va a hacer uso de ella el caésimo menor, ¿sale? Por ejemplo, este caésimo menor tiene los parámetros de la matriz y tiene el caésimo menor. Entonces, para ese caésimo menor vamos a tener que explicar, ya explicamos toda esta parte de la matriz, ya está explicada, y dentro de este caésimo menor vamos a explicarla acá, que en este caso es la función filas. ¿Sale? Que es una función, si se dan cuenta, anteriormente vimos la función fila y ahora vamos a ver filas en plural y vamos a ver para qué se utilizó para la función caésimo menor y qué es lo que hace, cómo está haciendo uso precisamente de esta matriz y cómo es que precisamente esta función maneja caésimos menores, es decir, números menores como tal, y cómo es que el falso nos va a servir precisamente para poder obtener únicamente el dato que nosotros queremos, ¿sale? Entonces, hasta aquí dejamos este video, nos vemos en el que sigue y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.